beginning, el Señor creó broma. Pero estoy buscando esto, hoy la profesión más antigua. Y vine entonces caracterizado de la profesión más antigua para enseñarles a ustedes. Estaban hablando 3 niños y jugando entre ellos, estaban discutiendo, no, mi papá tiene la profesión más antigua. Mi papá es carpintero, porque mi papá fue quien construyó la cruz donde el Señor Jesús fue crucificado. Así que el carpintero es la profesión más antigua. El otro niño dijo, no sabe lo que está hablando. Mi papá tiene la profesión más antigua, porque antes del carpintero, ¿quién crees que trabajó en el huerto, en el jardín, en los árboles, que cultivó, que se cortaron esas maderas para hacer esta cruz? Mi papá es jardinero, la profesión más antigua, por tanto. El otro niño estaba mirando y riéndose, dijo, ustedes no saben lo que están hablando. Mi papá tiene la profesión más antigua. Sí, ¿y qué es tu papá? Mi papá es un electricista. Pero ¿cómo electricista? Más antiguo, dijo el niño, cuando Dios dijo que haya luz, ¿quién tú crees que estuvo jalando los cables? Y yo pregunté a Tiago y dijo que es cierto. El electricista dijo que sí, la profesión más antigua es electricista. Gracias, Tiago, yo no sé para qué sirve eso, pero aquí lo tengo. La profesión más antigua. De hecho, se necesitan de algo de electricidad. Busquen a Tiago. Y estoy con su camisa, mira, total shock. Así que su empresa, su compañía, su trabajo de electricidad, él lo hace muy bien. Pero hablando de cosas antiguas, hoy día vamos a hablar de Noé y su arca. El arca de Noé, sí, es una historia antigua, es una historia que está en la Biblia, en el primer libro, allí en el capítulo 6 de Génesis. Historias antiguas, verdades infinitas. ¿Cuáles son las verdades que vamos a poder tomarlas, sacarlas? ¿Cuáles las verdades que vamos a poder traerlas de ahí, de esta historia antigua de Noé y su arca para nuestra vida? Vamos a mirar, vamos a buscar. Así que vamos a ver, Noé, un hombre noble, un hombre pues obediente, un hombre que sirve de ejemplo para nosotros, un hombre de ejemplo para nuestra vida, que tuvo una labor, una tarea espectacular, una tarea excelente. Noé tuvo un mandato de Dios, una determinación de Dios y actuó de una manera increíble. Tuvo una actitud real de cariño y amor y construyó su arca. Esta frase lo cogí de una película, no me acuerdo qué película fue, pues una vez asistiendo a esta película y encontré esto. Actitud real de cariño y amor, arca. Y fue justamente lo que tuvo Noé, esa actitud real de cariño y amor para con su familia, para rescatar, para salvar su familia de esta situación que vivía en aquel momento. Noé construyó su arca. Noé trabajó y construyó su arca para salvar su familia. Y mi pregunta es, ¿qué arca estás construyendo tú? ¿Qué actitud real de cariño y amor tienes para los que están cerca de tu vida, para los que están en su hogar? Nos preocupamos con el mundo todo y nos olvidamos de los que están cerca de nosotros. Dice la Biblia que Noé trabajó y salvó su familia. Y después vino consecuencias. Toda una generación a partir de ahí. Pero él empezó con su familia, con su hogar, con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Vamos a ver esta tarde, ya casi tarde todavía, pero vamos a ver una de las historias más antiguas que trae enseñanzas fantástica para nosotros. El capítulo 5, antes del capítulo 6 que vamos a ver, capítulo 5 dice dónde empezó todo. ¿Dónde empezó todo? Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo,
este nos aliviará. Fíjense bien que Lamec, su padre, ya dijo de cuando él nació, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Puede imaginar la condición en que vivían las personas en el tiempo de Lamec y cuando nació Noé? ¿Puede imaginar el dolor, angustia, sufrimiento, tantas cosas, tanta desesperación, al punto de que el padre puso la esperanza en el hijo y dijo, este nos aliviará? Imagínense la situación. De hecho, el nombre Noé en hebreo significa descanso. Y ahí vamos a ver algo interesante, porque la conexión de Noé y su arca, descanso para aquel tiempo, con Jesús, descanso para nosotros. No es casualidad. Las historias antiguas no son simplemente historias antiguas para quedarse allí en el relato bíblico. Son historias antiguas que tienen verdades que se aplican para nosotros hoy en nuestra vida. Entonces, la esperanza que tenía Lamec en su hijo Noé para descanso en aquella oportunidad. En realidad, en los primeros versículos del capítulo 6, el que se sigue de ahí, vamos a encontrar un poco del relato en aquel momento. El mundo en el tiempo de Noé. Es importante que nos contextualicemos. Es importante nos contextualicemos con esta historia. Entonces dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Y el verso 4 va a decir, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay algo que vale la pena que pensemos rápidamente. Esto no es un estudio teológico, no vamos a entrar en muchos detalles, pero hay estudiosos, hay eruditos, hay pesquisadores que dicen acerca de las hijas del hombre con los hijos de Dios. Hay la comparación de que eran personas tementes a Dios, los hijos de Dios, y los hijos del hombre, personas que no creían en Dios, que no tenían ningún temor de Dios. Sería como si hoy nosotros dijéramos, son los cristianos y los no cristianos. Los creyentes que sirven a Dios, que obedecen a Dios, que aman a Dios, pero los que no temen a Dios, los que no quieren escuchar de Dios, o sea, esas dos categorías. Hay los que dicen que son los de la descendencia de Noé, de sus hijos Sem, Can y Jafet, y los de la descendencia de Caín, de aquel que mató a su hermano y todo más. Entonces, los hijos de Dios, los hijos del hombre. Entonces, hay estudiosos que van por esas líneas de pensamiento también. Y hay los que dicen que los hijos de Dios son los ángeles, los que cayeron del cielo cuando Lucifer se rebeló y se cayó y trajo una tercera parte de los ángeles, trajo con él para la tierra. Eso está en Apocalipsis. Dicho eso, lo que quiero decir es que había un caos. En aquel momento era una situación quizás inimaginable para nosotros. Un caos, una tragedia, al punto de tanta maldad, la situación trágica que el versículo 5 va a decir, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Imaginen entonces
cómo estaban viviendo esa gente, de tanta maldad, al punto que Dios sintió dolor en su corazón y llegó a pensar, ¿qué he hecho? ¿Qué he creado? ¿Qué clase de hombre, qué clase de humanidad tengo allí? Pues obra de mis manos, y qué es lo que están haciendo. Ese dolor, ese sentimiento en el corazón de Dios llevó a decir eso: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Imaginen entonces la situación. Bueno, en realidad, cuando pensamos en esto de la humanidad corrompida, la humanidad en maldad, la humanidad peleándose, fajándose, egoísta, es como que se repitiera esta historia para ahora. Si nosotros miramos al mundo que estamos viviendo, vamos a nuestros países, vamos a nuestros políticos, vamos a nuestra economía, vamos a mirar a nuestra sociedad, vamos a mirar a la humanidad. Lamentablemente, tristemente, no estamos viviendo un tiempo muy diferente de estos tiempos. Hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay mucho egoísmo, hay mucha ganancia. De verdad que ¿en qué mundo vivimos nosotros? No es tan diferente del mundo de que se relata en la Biblia el tiempo de Noé. Y me imagino hoy qué estaría pasando en la mente de Dios. ¿Qué estaría pensando nuestro Dios? ¿Qué humanidad he creado? ¿Qué están haciendo mis hijos, mis hijas? De pronto puede que piense Dios, oye, me da ganas de borrarlo de la tierra una vez más. Me da ganas de sacarlo de ese mundo y empezar todo otra vez. Él hizo en aquel tiempo y llamó a Noé para una misión muy importante. Estoy seguro que si Dios piensa y quiere hacer esto, Él va a seguir llamando Noés y Noelias. Noés y Noelias para hacer esta obra. Dios llamó a Noé para aquel tiempo, pero Dios está llamando a mí, llamando a usted, llamando a nosotros para este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tenía Noé? ¿Por qué él fue escogido? ¿Por qué él fue llamado? ¿Qué tenía de especial Noé? ¿Qué característica tenía o características en Noé que Dios lo eligió? Y de pronto está esperando Dios estas características en nosotros para que nos llame. ¿Por qué Noé? Al verso 8 va a decir, por ahí está también el verso 8, pero Noé contaba con el favor del Señor. Y esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Eso es lo que dijo Dios, pero quiero pensar ahora cuando él se refiere a Noé, cuando el texto se refiere a Noé. Primero empieza hablando de que era un hombre justo. Noé era justo. Pero ¿cómo es eso? Justo. Si la Biblia dice que no hay un justo siquiera. La Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que estamos separados de la gracia de Dios, separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay un justo. Sin embargo, Dios llama a Noé el justo. Dios lo tiene como justificado. Ciertamente que Noé era un hombre pecador, igual que nosotros. No era diferente. Igual que la Biblia está hablando de Elías. En Tiago la Biblia habla de Elías. Elías era un hombre igual que nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas pasiones. O sea, Elías era igual que nosotros. No era diferente, igual que nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos pecados, porque era un hombre pecador igual que nosotros. La Biblia
no esconde nada acerca del pecado. Así que si vamos a mirar, Noé también tenía sus problemas, Noé también tenía sus luchas, Noé tenía sus batallas, pero vamos a ver que Dios consideró y considera Noé en gran manera y eligió a Noé para esa tarea muy interesante. En el capítulo 7 de Génesis, vamos a encontrar, eso no está ahí, pero no está allí, pero lo tengo acá. El capítulo 7 de Génesis va a decir: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Él dijo: entra en tu arca, tú y tu familia, porque eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Si era pecador, si era hombre normal, ¿cómo podría ser el único justo entre toda aquella humanidad, en aquella sociedad? Interesante que Noé fue llamado para salvarse a él mismo y salvar a su familia. Dios le dio esta tarea. Ahora, ¿por qué? Porque Él hizo por merecer. Wow. Él hizo por merecer. ¿Cómo ser justo en un mundo lleno de maldad? ¿Cómo ser justo en un mundo lleno de corrupción? ¿Cómo ser justo en un mundo donde personas alrededor nuestro están tratando de escalar, de subir, de allí a cuesta de lo que sea, de quien sea? Mientras venga más plata, mientras vengan mejores condiciones de vida, mientras no importa cómo. ¿Cómo ser justo en un mundo en estas condiciones? Y Noé pues fue hallado ante la presencia de Dios con justicia. Y la justicia de Noé fue hallado justamente porque Noé creía en Dios. Noé tenía su fe puesta en Dios. La fe que él tenía en Dios lo hizo justo. Por la fe él fue justificado. Noé no creyó en Dios porque fue elegido. No, él fue elegido porque creyó en Dios. Noé no tuvo ese beneficio, ese privilegio de ser elegido por Dios para entonces creer. No, porque él creía en Dios, Dios lo llamó, Dios lo eligió. Si vamos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, encontramos allí una descripción increíble del escritor a los Hebreos. Dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó una arca para salvar su familia. Por esa fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El escritor de Hebreos hace algo muy interesante porque está hablando de que Noé creyó en las advertencias que Dios le estaba dando, y advertencias de cosas que aún no habían pasado, que estaban por suceder. O sea, el creer en Dios, la fe en Dios es lo que nos justifica ante el Señor. No porque no somos pecadores, porque sí lo somos. No porque no pecamos, porque sí pecamos. No merecemos, no tenemos por nosotros esa justicia ante Dios, pero la fe, el creer en el Señor es lo que nos justifica. En Génesis capítulo 15, el versículo 5, vamos a encontrar una otra situación también que habla de esto. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, allí a casa de Abraham: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y dice la palabra: Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia. O sea, el creer en Dios, la fe en Dios, el entregarse a Dios, dejar que Dios sea el Señor de nuestra vida, es lo que va a hacernos justos ante la presencia del Señor. Y lo que viene por delante es justamente ese amor de Dios para con nosotros. La justicia de Dios no es por mérito, por capacidad, la condición humana, no. La justicia de Dios viene por la fe que tenemos en Él, y Él va entonces justificarnos.
Nunca se me olvida la experiencia que tuvimos nosotros estando en Brasil, cuando de pronto el corazón mío comienza a inquietarse por dejar Brasil, salir de Brasil. No había ninguna razón, humanamente hablando, para dejar nuestro país. Estábamos bien, como familia, el ministerio, la iglesia iba bien. No había ninguna razón para dejar aquella iglesia y salir de ahí. Y a un sitio, a un otro país que no conocíamos, no sabíamos nada de aquel país, no sabíamos qué íbamos a hacer en aquel país. Dios nos llamaba: vete a Perú, vete a Perú, vete a Lima. ¿Pero qué voy a hacer en Lima? ¿Cómo vamos a trabajar en Lima si yo no conozco a nadie en Lima? No tengo ninguna invitación, ninguna iglesia, y nadie me llama. Y yo tenía miedo de hablar con mi esposa de esto. Y ella me va a decir: está loco ¿no? ¿Cómo voy a dejar aquí y ir a Lima? Y sin embargo, Dios hablando con ella también. Ella con miedo de hablar conmigo. Así que lo que tenemos, el gato y el ratón. Hasta que un día pues nos dimos cuenta que estábamos los dos pensando lo mismo, los dos queriendo lo mismo. Y oye, espera, vamos a hablar. Sentamos, hablamos y estábamos en la misma página. ¿Es esto? Sí, es eso. Entonces, vámonos. De ahí compartimos con la iglesia, nos despedimos de la iglesia y fuimos a Perú. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Cuando Noé recibió de Dios esa advertencia de cosas que aún no se veían, dice Hebreos 11:7, con temor reverente construyó un arca. Ellos no conocían lo que era la lluvia, no había aún llovido en la faz de la tierra, no sabían. Pero ¿dónde va a venir tanta agua para construir una arca? Estaban lejos del mar, construir una arca. Pero Noé con temor construyó esta arca. Lo que quiero decir es que yo, con cierto temor, pero en obediencia, fuimos a Perú. Igual que Noé fue bendecido porque esta arca que él construyó fue la salvación de su familia, pues yo puedo decir de que el tiempo nuestro en Lima, Perú, fue de gran bendición y el Señor estuvo honrando todo el tiempo nuestra obediencia a ese llamado a ir a Perú. Creer, fe en Dios. Él honra, Él cuida. Dios imputa la justicia a los injustos en la medida en que por la fe creemos en Él. La justicia de Dios será sobre su vida en la medida en que caminas en fe, en que crees, confía. La gracia de Dios sobre Noé fue por la fe de Noé en Él, por creer en Él. La gracia de Dios sobre tu vida es por la fe que tienes en Él, que debes de tener en Él. Por medio de la fe, Dios te justifica y te va a justificar. O sea, Noé, un hombre justo, porque creía en Dios. Y sigue diciendo acerca de Noé, también el texto dice, honrado entre su gente. La honradez, la integridad que habla acerca de Noé, es lo mismo para con nosotros. Si la justicia tenía que ver con la relación con Dios, la honradez, la integridad tiene que ver con la relación con las personas alrededor, con las personas de nuestro día a día. La honradez, la integridad tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, nuestra manera de ser, es una manera irreprochable. Dios pudo decir eso de Noé, por eso fue elegido. Ahora mi pregunta, ¿Dios puede hablar eso de mí? ¿Dios puede hablar eso de ti? Irreprochable. Una conducta honrada. Y la honradez, la integridad en nuestra vida tiene que ver
con los valores del principio bíblico, los valores del reino de Dios, los valores de la enseñanza de Dios, si aplicamos estos valores o no en nuestras vidas. Una cosa es conocer la palabra, una cosa es conocer las verdades, una cosa es saber de las historias antiguas, la otra cosa es aplicar esto en nuestra vida, vivir estas verdades. Una fe en Dios que hace con que seamos justificados por Dios, que hace con que seamos llamados de justos, y que trae esta integridad, que trae esta honradez, tiene que ser algo que implique en transformación. Transformación de carácter, transformación de comportamiento, transformación de conducta, transformación de manera de ser, transformación de las palabras que yo antes utilizaba, ahora ya no las utilizo más, transformación de cosas que antes yo hacía, ahora ya no las hago más, transformación de cómo antes yo era un esposo malo, ahora ya trato de ser un mejor esposo, transformación de cómo yo era un padre no bueno, ahora trato de ser un mejor padre. Y ahí para las esposas, para los hijos, para las hijas, igual. Cosas que yo antes hacía porque no sabía, no conocía, era dominado por la carne, por el pecado que reinaba, dominaba en mí. Ahora esta fe en Dios, la acción del Espíritu Santo, va a hacer con que yo esté siendo transformado de gracia en gracia, día a día. La fe en Dios hace eso, produce eso, porque si no hay crecimiento, si no hay madurez, si no hay cambio, si tu día a día no es de un creciente, estás perdiendo tiempo en la iglesia, estás perdiendo tiempo con la Biblia, estás perdiendo tiempo de oración, estás jugando. Y la vida cristiana no es para jugar, es para llevarla en serio. Y si la llevamos en serio, el beneficiado somos nosotros mismos. Soy yo mismo, eres tú mismo, porque viene la bendición de Dios. Porque esto va directamente en su carácter, eso va directamente en su naturaleza. Esto va a hacer que sea más y más honesto, que sea más y más sincero, que sea más y más de verdad y no de mentiras. Noé tenía estas cosas. Noé tenía esa honradez, Noé tenía esa integridad. ¿Tenemos nosotros? La pregunta. Una otra característica de Noé que dice el texto, que él anduvo con Dios. Está ahí en el versículo número 9, siempre anduvo fielmente con Dios. Andar con Dios, caminar con Dios, es tener intimidad con Dios. Es tener una relación íntima, una relación cercana. Es como Enoch de andar con Dios, Enoch de caminar con Dios, no conoció la muerte, Dios lo llevó a su presencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Conoce la historia? Enoch, Dios lo llevó a su presencia. Yo me pongo a pensar, sería tan hermoso también que Dios me llevara a su presencia así que yo conociera la muerte. ¡Wow! Pero andar con Dios es tener esa intimidad. Caminar con el Señor es relacionarse con Él como su mejor amigo, su mejor amistad. Porque vas a tener grandes beneficios por el caminar con el Señor. El salmista va a decir en el verso 14 del Salmo 25, algo muy hermoso. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Imaginen qué hermoso, porque lo que quiere decir eso es que Dios revela su voluntad en la medida que caminamos con Él. Imagina el padre y el hijo caminando de manos dadas, y el padre enseñando al hijo, el padre impartiendo verdades al hijo, el padre hablando de sus sueños, el padre hablando del futuro, el padre corrigiendo al hijo, el padre hablando de su amor para con el hijo y a la misma vez enseñando al hijo el camino que tiene que seguir. Es hermoso, es lo mismo cuando nos referimos a esta situación que el salmista está diciendo. Dios revela su voluntad, Dios revela su propósito, Dios revela su querer mientras caminamos con Él. Él va revelando sus cosas a mí y a ti mientras caminas con Él. Y Él aclara lo que quieres contigo.
Él aclara lo que quieres de tu vida. Él aclara el sueño que Él tienes con tu vida. Nosotros tenemos muchas expectativas de las cosas de Dios. Muchas expectativas, sueños, las respuestas a nuestras oraciones, porque sí, creemos en un Dios grande, un Dios poderoso y una expectativa grande de que mi vida va a ser así y así, porque está bien. Nada de mal en esto, porque esa expectativa en la grandeza de Dios nos mueve. Pero Dios también tiene expectativas con relación a mi vida, con relación a tu vida. Y la cosa es cómo yo estoy contestando, respondiendo, cómo yo estoy demostrando a Dios, a contento o no, la expectativa que Él tiene de mi vida. Y eso es en el caminar con el Señor. En esta intimidad Él habla con nosotros. En esta intimidad sabemos lo que Él quiere de nosotros. En esta intimidad vamos entendiendo el plan, el propósito. Dios hablando con nosotros. Dios habla con sus hijos. Y por la intimidad con Dios, caminar con Dios, reconocemos su voz. ¿Qué es caminar con Dios? Es tomar tiempo con Dios. En este mundo tan agitado, tan lleno de tantas cosas, tanta ocupación y preocupación. La palabra preocupación ya tiene el pre, que quiere decir que nos preocupamos, o sea, nos ocupamos antes del tiempo. La preocupación es una ocupación antes del tiempo. Y con esa ocupación antes del tiempo, nos llenamos de tantas cosas. El día, la semana, a veces el mes pasa volando y nosotros con la cabeza a mil, tratando de resolver, solucionar y encontrar una salida para... Y dejamos Dios. No escuchamos a Dios. No tomamos tiempo para orar, no tomamos tiempo para leer su palabra, no tomamos tiempo para compartir con hermanos de las experiencias con los demás, porque eso sí nos edifica. Y si no caminamos con Dios, no vamos a escuchar lo que Él tiene a hablar con nosotros. Si no caminamos con Dios, no vamos a escuchar de su plan, de su voluntad, de su propósito para nuestras vidas. Caminar con Dios hace con que nuestra fe sea fortalecida. Porque a la medida que Él va revelando y las cosas se van cumpliendo, vamos teniendo la seguridad, sí, nuestro Dios es real, verdadero. Y ahí, para obedecerlo, es simplemente una consecuencia. Y fue lo que pasó con Noé. Dice la palabra que él escuchó la voz de Dios. Mira lo que escuchó Noé, el verso 14. Construyó un arca de madera resinosa. Y dice él, constrúyete, mejor dicho. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos, cúbrela con brea por dentro y por fuera, dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazlo de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta a uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo establecí mi pacto y entrará en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho, una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado, de reptiles, y para que puedan sobrevivir. Recoge además toda la clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Cosas que para nosotros parecen locuras. Construye un arca, como estaba diciendo, un arca donde no había lluvia, no conocía lluvia, lejos del mar, y la gente se burlaba de Noé, pero él escuchó. La gente se reía, pero él seguía predicando. Dice la Biblia que fueron 120 años de trabajo. 120 años allí martillando, preparando la madera, construyendo el arca, y unas dimensiones increíbles, algo grandísimo. Pero no quiero entrar en ese tema, no es el caso. El caso es, queridos hermanos,
escuchar la voz de Dios no es para cualquiera. Que Dios habla. Que Dios se comunica con nosotros, sí, se comunica. Pero la cosa es, ¿estamos listos para escuchar lo que Dios está hablando? Con tanta gente, Dios fue a Noé. Por estas condiciones que ya mencionamos, y estas condiciones, la justicia, la honradez, caminar con Dios, hizo con que Dios supiera que si él hablara con Noé, Noé iba a escucharlo. Y fue con Noé que Dios habló. Escuchó la voz de Dios. Hay otra cosa que me llama la atención. Puede que usted y yo escuchemos. Gracias a este mismo Dios tenemos buen oído. Pero ni siempre Dios habla audible. ¿Sí se dice, verdad? Ni siempre Dios habla audible. Dios habla de muchas maneras. Y es necesario que estemos plenamente conectados, plenamente en espíritu, plenamente íntimo, una relación con Dios para entender cuando Dios está hablando. Dios no me dijo a mí en una voz audible, deja todo esto y vete a Perú. No, yo no escuché ninguna voz. Pero yo sentí. Y eso estuvo por mucho tiempo incomodándome, inquietándome. Y Perú. Y esto no salió hasta que yo obedecimos entre mi esposa y yo. El tema es más que simplemente escuchar, es obedecer. La obediencia es justamente lo que hace la diferencia. Noé construyó ese barco, arca. Noé construyó el Titanic, podemos así decir. Esa noción de ¿verdad? Noé construyó el Titanic. Noé tomó tiempo. Contra todos y contra todas las circunstancias, él no dio oído a las personas alrededor. Él no se dejó llevar por las circunstancias a su alrededor. Él se ocupó de obedecer a Dios. Él tomó en serio cuando Dios dijo: entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. Él se ocupó de predicar, él se predicó de exhortar. Cuando le preguntaban, ¿qué están haciendo? No, estoy obedeciendo a Dios, construyendo el arca porque va a venir un diluvio y los que no entran en el arca se van a morir ahogados. Y se reían, se burlaban. Pero él no dio oído a los que se burlaban de él, sino siguió con su fe y su obediencia. Eso es lo que cuenta para con nosotros, la obediencia cuando estamos seguros de lo que Dios está hablando con nosotros. Él salvó su gente, Él salvó su familia, Él escuchó a Dios. ¿A quién escuchas? ¿A quién estás escuchando? ¿Tienes un gurú? Así se dice, un gurú. En Brasil se dice, tengo un gurú. No. A Dios. ¿Con quién caminas con intimidad? ¿Quién es tu mejor amigo? Te digo, aún más que tu esposa, aún más que tu esposo, Dios tiene que estar en primer lugar. Dios tiene que escuchar a Dios antes que cualquiera. Tiene que obedecer a Dios antes que cualquier otra instrucción que va a recibir. Hechos de los Apóstoles va a decir, importa antes obedecer a Dios que a los demás. Si llevas esto en serio, lo que dice Hechos, capítulo 10, si no estoy equivocado, importa antes obedecer a Dios que a los demás. Si llevas esto en serio, todo te va a estar bien. Porque si obedeces a Dios
Dios va a honrar tu obediencia. Por último, Noé entendió que su familia estaba en sus manos. Noé entendió que su futuro estaba en la obediencia, en lo que Dios le había pedido. Noé entendió que, pues, pasara lo que hubiera que pasar, él tenía que obedecer a Dios. Y dice el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7 va a repetir en el versículo número 5, igual repite otra vez, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Dios tiene algo para tu vida. Dios quiere algo de ti. Y el arca que Dios encargó a Noé y encarga a cada uno de nosotros son arcas distintas, arcas diferentes, situaciones diferentes, porque Dios tiene planes y propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Estaba haciendo broma ayer en el grupo de oración. Sea usted Noé o Noelia, Dios te está llamando. Sea usted Noé o Noelia, Dios quiere que construya un arca. Y el arca de Noé fue para su familia. Noé entró con 7 personas en el arca. Más, él y más 7. Sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos y su esposa. ¿Quiénes son los que van a entrar en el arca contigo? En primer plano me pongo a pensar de que a veces viajamos en nuestra mente salvar el mundo. Sí, es bonito, es bello, es hermoso, ¿no? Salvar el mundo, pero dejamos perder nuestra casa. Primer propósito de Dios para construir el arca es que tenga esa actitud real de cariño y amor para con los suyos, para los que están ahí cerca. Porque si no llevas los de tu casa, si no hace con que los de tu casa caminen con Dios, aprendan de Dios, conozcan de Dios y se rindan del Señor, no es de hablar, no es por palabreríos, sino es por obediencia a Dios, vivir con Dios, caminar con Dios, tener esa intimidad con Dios, escuchar la voz de Dios, que los que están cerca tuyo van a ver en ti esa diferencia. Y por esto que van a ver en ti, van a querer a saber de ese Dios. Porque el testimonio cristiano, el testimonio de una vida cristiana, no es apuntando el dedo, no es siendo ríspido, trágico, drástico. No es por esa autoridad que uno quiere imponer sobre los hijos, sobre los nietos, no es autoridad, sino es la autoridad por el Espíritu Santo, por una calidad de vida que honra y glorifica a Dios. ¿Qué arca estamos construyendo? ¿Qué arca estamos trabajando nosotros? Dios pide que construyamos, que nuestra familia, que nuestro hogar, porque por consecuencia los demás serán añadidos. Nuestra familia va a ser un impacto en la sociedad, va a ser la diferencia. Yo estaba sacando cuenta, ya tengo 15 conmigo. Mis hijos, mis nueras, mis yernos, mis nietos, ya tengo 15. Que nadie más vaya al cielo por alguna influencia mía, pero si yo logre que mis hijos, mis nietos, esa generación camine con el Señor, conozca del Señor y entienda de que Dios es Dios soberano, que mis nietos sigan el camino del Señor como resultado de la enseñanza de sus padres que han aprendido con mi esposa y conmigo, ya siento que he logrado cumplir lo que Dios quiere de mí.
todavía no puedo darme por satisfecho porque la vida sigue. Mi tarea no está cumplida. Tengo hijos, tengo nietos. Por eso no puedo descuidarme de orar. No puedo descuidarme de leer la Biblia. No puedo descuidarme de ser ejemplo para ellos. Porque mucho más de lo que yo hable con ellos están mirando lo que estoy haciendo yo. Mucho más de que yo me siente con un nieto y le ponga y hablarle, ellos están mirando qué hace el abuelo, cómo vive el abuelo, qué dices por ahí el abuelo. Y esto tiene que ser bajo cuidado de la gracia de Dios, porque solo no voy a poder hacer. Quiero terminar, hermanos queridos, pensando en qué más grande actitud real de cariño y amor tuvo nuestro Dios para con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. Y la buena noticia que me puedo pensar con ustedes y decir es de que ya no necesitamos estar martillando los clavos en la madera, construyendo esta arca, porque si hubiera necesidad o si hubo necesidad de un clavo en la madera, ese clavo ya fue clavado en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el arca de nuestra vida. Jesús es el arca de nuestra salvación. Noé salvó su familia y Dios salvó su familia, sus hijos, los que creen en Él, en este arca llamado Jesús. Y es por este Jesús que nosotros seguimos construyendo el arca hoy día, empezando por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestra casa. Si tiene dudas, las dudas van a seguir, pero no deje que esta duda te aleje del Señor.